Doy gracias al Señor porque otro sábado más me permite estar con ustedes. Y pues bendito sea el Señor, que Él es el que contesta nuestras peticiones. Y ahora pues me va a permitir estar todos los sábados en este lugar. Porque Dios es fiel, hermanos. Amén. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies en esta hora. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 hasta el 16. Y luego de eso tengan listos también Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, oh Dios mío. Agradecemos, Señor, tu misericordia y tu inmensa bondad al podernos tener un día más, Señor, en tu casa. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias por ayudarnos, por sostenernos, por estar con nosotros todos los días, oh Dios eterno. En esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte, Padre, que seas tú quien hables. Conoces nuestra necesidad, conoces, Señor, por lo que estamos pasando y lo que necesitamos escuchar, oh Dios mío. En el nombre de Jesús te pido que restaures la vida por medio de esta palabra, Señor, que animes, oh Dios mío, que redarguyas, que instruyas, que enseñes, Señor, por medio, Padre, de mi boca. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Hace unos días estaba yo pensando qué era lo que podía hacer para poder pues animar un poco a los jóvenes, porque últimamente me han estado como diciendo: mira, no quieren ir al culto, mira, se están quedando. Y algunos de ellos a veces porque los padres no van, no quieren ir. Cada vez que mi esposo me iba a traer al trabajo: mira, tantos llegaron ahora, mira, a este le tocaba tal cosa, no llegó. Bueno, entonces era eso constante todos los sábados. Y yo pensando en eso decía: sí, es muy común que en nosotros muchas veces llegue el desánimo, que a nosotros muchas veces llegue la comodidad. Queremos, nos acomodamos en nuestras cosas, a veces porque no podemos, no estamos en este lugar, otras veces simplemente porque no queremos. La porción que nosotros hemos leído en este momento es una porción bastante conocida, pero me llamó mucho la atención porque Pablo exhorta en 2 ocasiones a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que está en su vida, que no fue depositado solamente por medio de Pablo, sino que también fue por medio del Espíritu Santo. Y el tema que en este momento he puesto yo a este mensaje es: aviva el don que Dios ha puesto en ti. ¿Por qué aviva? Porque nosotros ya tenemos un don, lo único que lo hemos dejado pacífico y ahí nos hemos quedado. Lo que sucede es, en el versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo animaba a Timoteo. Timoteo era un joven, no sé cuántos años tenía Timoteo, pero desde el momento en que Pablo dijo: nadie tenga en poco tu juventud, era porque no estaba mayor, no era un anciano al que le estaba hablando. Pablo era el padre en la fe de Timoteo,
Y Pablo en las dos cartas que le escribe a Timoteo lo exhorta y lo instruye para que él pueda enseñar, dice la palabra del Señor. Y Pablo no lo hace solamente del diente al labio, sino que Pablo le demostraba a Timoteo con sus hechos de que él también vivía lo que le decía a Timoteo que tenía que ejecutar. Probablemente llegó a oídos de Timoteo o más de alguna vez, a oídos de Pablo, que en el versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía. En esos tiempos se creía bastante en la profecía, y claro que sí, el Señor hablaba por medio de profecía, y en estos tiempos todavía tiene siervos a los que Él usa. Sin embargo, debemos de pedir al Señor el discernimiento de espíritu, porque muchas veces nos engañan y nos dicen: vas a tener tal cosa, y en ocasiones no lo vemos, y entonces es ahí donde nuestra fe decae y decimos: bueno, si Dios me lo dijo, entonces ¿por qué no se cumple? Es que simplemente cuando Dios no habla, las cosas no se cumplen. Entonces muchas veces vamos por ahí tratando de creer lo que esta persona me dijo y queremos verlo reflejado en nuestra vida cuando no es Dios el que ha hablado a nosotros. Pero en esta vez sí era Dios quien había hablado mediante profecía a Timoteo. ¿Por qué? Porque había entregado a él un don, y Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti. ¿Quién puso las manos sobre Timoteo? En el versículo 6 dice: por la imposición de mis manos. Fue el mismo Pablo, por medio de él. ¿Cuánto quisiéramos que el Señor nos usara como usó a Pablo para poder levantar a un Timoteo en ese lugar? Yo quisiera que Dios a veces me usara, pero lo que pasa es que nosotros no nos disponemos para que Dios nos use. O tal vez sí tenemos la disposición, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos para que Él se mueva en nosotros y nosotros podamos ver el poder de Dios en nuestra vida y transmitirlo a otras personas. Yo he testificado en este lugar, bueno, en un ayuno testifiqué de que muchas veces Dios en su infinita misericordia se mueve en nuestras vidas, y no porque lo merezcamos. Me recuerdo de que muchas veces hermanos de esta iglesia han orado por mí, he sentido la presencia del Señor, pero no han sido hermanos, son hermanos que generalmente buscan de Dios y tratan la manera de andar en rectitud delante de Él. Y todos tenemos errores. Timoteo probablemente él estaba un poco desanimado cuando Pablo luego en su segunda carta le dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Probablemente Pablo escuchó que Timoteo ya no estaba trabajando por ese don, ya no lo estaba avivando. Timoteo tenía el don, como nosotros tenemos el don. No sé usted si ya descubrió qué don es el que Dios le ha entregado a usted, qué talento es el que Dios ha entregado en sus manos, pero es trabajo suyo mantenerlo activo, mantenerlo vivo. No es trabajo del pastor, no es trabajo mío como presidenta, no es trabajo de los diáconos, es mi trabajo mantener avivado el fuego del don de Dios que Él ha depositado en mí. Debemos de sentirnos satisfechos de que Dios haya puesto su mirada sobre nosotros para que estemos en este lugar, porque muchas personas quisieran estar acá y no tienen la oportunidad de poder desarrollar los privilegios que nosotros tenemos en este lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque probablemente, como les indicaba anteriormente, Pablo ya había escuchado que Timoteo había descuidado el don de Dios. Timoteo era un joven, bueno, para mí, ejemplo, dice el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea que Timoteo no era sencillo, Timoteo tenía fe y no era una fe fingida. Como muchas veces nosotros decimos: no, yo sí tengo fe, así como me acuerdo cuando yo estaba por allá tirada en mi cama y mi esposo me decía: tener fe, mi papá me decía: tener fe que Dios va a hacer algo, y yo ahí: no, sí, yo sé que Dios puede hacer algo. Lo que pasa es que estar viviendo ese momento y decir: sí, tengo fe que Dios me va a levantar de acá, no cualquiera, porque sabe que lo que usted confiesa con su boca, eso es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros confesamos palabras de desánimo, seguimos viviendo desanimados,
porque Dios nos ha dado poder en nuestras palabras. Entonces, Timoteo era un joven, pero no era un joven cualquiera. Era un joven al que Dios había escogido como a todos nosotros. Y porque es precisamente eso es lo que está pasando con nosotros hoy en estos días. Vivimos, no es que sea solamente en este momento, es que vivimos, es progresivo. Vivimos nosotros descuidando el don que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando caemos en la realidad y nos damos cuenta, no, yo he descuidado mi vida espiritual, venimos y le echamos la culpa al diablo. Venimos y le echamos la culpa al problema, venimos y le echamos la culpa a la enfermedad, le echamos la culpa a todos menos nosotros, cuando nosotros somos los únicos responsables de obligar a nuestra carne a buscar la presencia de Dios y a mantenernos activos en el fuego del don que está en nosotros, en el don que Dios ha depositado en nuestra vida. Y muchas veces por eso, porque nos desviamos nuestra mirada del blanco perfecto que es el Señor Jesucristo y nos fijamos en otras cosas, o simplemente a mí me ha pasado, yo no sé, yo predico de mi vida porque yo me conozco y yo sé cómo soy. A mí me ha pasado, muchas veces hemos dicho, Señor, dame tal cosa, Señor, yo quiero esto. Viene el Señor, aquí está. Nosotros lo tomamos y ¿qué hacemos? Darle la espalda al Señor y luego olvidarnos de lo que le prometimos, olvidarnos de lo que dijimos que íbamos a hacer por Él. ¿Por qué? Porque ya no nos acordamos, porque ahora vivimos bien, porque ahora tenemos lo que queríamos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y en su infinito amor y misericordia Él nos premia. Pero muchas veces hemos hecho promesas al Señor que no cumplimos. Eso es una de las cosas que a mí allá donde estaba no me dejaba tranquila. Yo le decía, pasé aproximadamente unos 4 años de mi vida, yo no les puedo decir, en este momento sigo creyendo y sigo confiando en Dios, que el Señor siempre lo que inicia, Él lo acaba y Él lo hace todo perfecto, pero en el mientras y en el proceso tenemos que seguir creyendo y tenemos que tener fe en que Dios va a completar la obra y que no vamos a volver a ser lo que éramos antes. Pero cuando yo me recuerdo que estaba muchas veces sola en mi casa, venían pensamientos a mi mente, pensamientos no de bien, sino pensamientos por parte del enemigo, en los cuales para nada bueno, y eso no era para nada provechoso, y siempre el enemigo ataca cuando usted está solo, cuando no hay nadie con usted. Entonces yo la mayoría de las veces buscaba hablar con mi papá, buscaba a veces a Cristina, cuando mi esposo no estaba en la casa. Y agradezco a Dios porque esos momentos a veces de intimidad, esos momentos en los que uno se queda solo, son las verdaderas batallas que uno llega a luchar. Y cuando uno está delante del Señor y le dice, Señor, si me das esto, yo te prometo esto. Entonces ahí el Señor dice, vaya, vamos a ver si me lo podés cumplir. Yo me recuerdo que le dije, Señor, yo quiero trabajar, recuerdo que le pedí trabajo a mi papá me dice, es que lo que pasa es que si te doy trabajo, vos cuando te salga en otro lado me lo vas a dejar tirado porque ya sé que así vas a hacer porque no vas a trabajar de lo que vos estudiaste. Y yo estaba consciente de eso, pero lo que quería era entretener mi mente. Seguía yo siempre forzándome físicamente, pero quería estar entretenida en algo. Entonces, hubo un momento en el que le dije al Señor, Señor, yo necesito que me des un trabajo en otro lugar. Tocaba puertas, mi esposo es testigo, las puertas se cerraban, simplemente se cerraban. Y yo le decía a mi esposo, ¿cómo es posible que personas que yo tenía de compañeros en la universidad ahora ya estén trabajando? Yo no puedo obtener un trabajo, pero simple y sencillamente todavía no era el tiempo de Dios. Yo seguí en el proceso y todavía sigo en el proceso, pero ya no como antes. Entonces yo seguía en eso y cuando el Señor vino y me abrió la puerta, era como una prueba. Me dejaron de presidenta siempre, tenía solo domingo y lunes libre, entonces los sábados no podía estar en este lugar. Y ahí comenzó aquella lucha interna con que, ¿qué vas a hacer con lo que me prometiste? Y yo le dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes en esto que yo te estoy pidiendo para servirte mejor.
porque esto me impide demasiado poder estar en tu casa, me impide hacer esto, y le detallaba yo al Señor todo lo que me impedía el hecho de estar enferma. Y llegó el momento en el que pues Dios me dio y simplemente casi nunca estuve tranquila, porque yo sabía que yo le había prometido algo al Señor y le había dicho, si me das esto, yo voy a hacer esto, quiero que me des esto porque quiero hacer esto por ti. Entonces, ahí es donde luego de muchos días y bueno, lucha, yo decía, Señor, el próximo año yo ya no quiero estar así, ya no quiero estar así. Consulté a tres personas que sé que ellos me dieron un buen consejo, pero luego de eso el Señor me dijo, bueno, tienes esta y esta opción, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo sabía que el Señor había puesto algo en mí y tenía que cumplirlo, porque ¿qué de nosotros si el Señor un día ha depositado en nosotros, como en Mateo 25:14 llegó un hombre, dice la palabra del Señor, yéndose lejos, llamó a los siervos que tenía, les entregó los talentos, a uno le dio 5, a uno le dio 2, a otro le dio 1, conforme a él sabía que iban a trabajar esos talentos. Pero ¿qué pasó? No los trabajaron. Sí, 2 de ellos sí los trabajaron, pero uno fue y lo enterró. Entonces, ¿qué de mí, decía yo, cuando venga el Señor y me diga, ¿qué hiciste? Dejaste que se fueran todos los jóvenes, ¿verdad? Porque te buscaste un trabajo y ya no podías estar los sábados en la iglesia. Entonces, esa era mi lucha hasta que me decidí hace poco fue, yo le estaba contando, y mi esposo me llama y me dice, ¿qué pasó? ¿Lo hiciste? Sí, le dije yo. ¿Y qué te dijeron? Pues ya le conté lo que me habían dicho. Me animé, le fui donde mi jefe y le dije, mire, me voy a ir, porque tenía 3 meses de estarle pidiendo los sábados y me decía que no se podía, entonces me voy a ir. ¿Por qué? Me dice, porque ya no quiero seguir, le dije. Y me dice, bueno, le dije, si tiene algo que ofrecerme, entonces dígame ya y voy a considerarlo, pero me voy a ir. Y me dice algo como que ahí es muy difícil de que le cambien los días libres a uno, hermanos, es bastante difícil. Entonces yo tenía en mente pedir o trabajar medio tiempo solamente para que me quedaran los sábados por la tarde libres y estar en este lugar. Pero para mi sorpresa llega y me dice, ¿cómo qué? ¿Como un medio tiempo? Sí, como un medio tiempo. Vaya, está bien, comienza a trabajar ahorita y déjeme ver qué puedo hacer. Entonces comencé a trabajar y luego llega él y me dice, mire, le podemos ofrecer un medio tiempo de lunes a viernes con sábado y domingo libres. Y le dije yo, y lo puedo pensar. Y me dice, está bien, pero necesitamos que nos asegure que se va a quedar acá con nosotros. Entonces, luego de eso regresé y le dije, sí, está bien, lo voy a tomar. Y me dice mi esposo, ya ves, sé que para muchos, bueno, tal vez yo tenía una lucha con respecto a eso, debido a que el pago es bastante poco, bueno, es muy poco, perdón, y tenía que saber evaluar la situación. Yo sabía que muy probablemente, ¿a quién no le gusta el dinero aquí? A todos nos gusta el dinero. Todos tenemos necesidades que cubrir, todos tenemos cosas que hacer, sueños que cumplir, y sentimos que se nos están pasando los días y no los hacemos, porque nuestra mente está enfocada en los sueños terrenales. Entonces, me decidí y no fue nada fácil, porque yo sabía, incluso todavía bromeo con Giovanni y le digo, tenés que decirme que por ser mi hermano mayor me vas a dar una cuota todos los meses porque ya no me van a pagar lo mismo. Pero no me arrepiento, porque yo sé que el Señor ha depositado algo en cada uno de ustedes y es nuestro deber, muchas veces como líderes, tratar la manera de ser ejemplo para los demás, y
echarle ganas, como dicen tal vez allá afuera, pero está muy bien dicho, porque tenemos que esforzarnos para poder avivar el fuego que Dios ha depositado en nosotros. Si se estaban quedando todos estos sábados, si ya no tenían ganas de seguir, si simple y sencillamente ya no le daban ganas de venir a la iglesia, es tu responsabilidad y solamente tuya. Nosotros como líderes, los diáconos, el pastor pueden exhortar, pueden instruir, pueden orar por ustedes, pero si ustedes no obligan a su propia carne a estar en este lugar y a servir al Señor o a buscarlo de todo corazón, eso va a ser por gusto. Es solo nuestra responsabilidad el poder ser hallados gratos delante de la presencia del Señor. Hay maneras de poder avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Una de ellas es no dejando de congregarnos. Yo, pensando en esto nos cae a todos. Yo hablo en mi vida, me dijo mi mamá el día de ayer, es que lo que pasa es que vos no querés ir con nosotros al culto, porque le puse una excusa y probablemente para ella no era válida. Y luego me puse a pensar, y si en ocasiones ponemos, no, ahora no puedo ir porque tengo que hacer esto y esto y esto, pero nunca es fácil estar en este lugar, hermanos. Casi nunca es fácil, casi nunca queremos venir porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero es nuestro deber obligar a nuestra propia carne a poder estar en este lugar, porque ella es nuestra más grande enemigo. Es quien, como dice un hermano, nos acompaña a todos lados. No podemos dejarla, no podemos dejarla. ¿Y por qué debemos de cuidar ese don que Dios ha puesto en nosotros? Porque simplemente si no lo cuidamos no vamos a ser de bendición para otras personas. Dios ve algo diferente, algo tal vez que los demás seres humanos no vean en nosotros, pero Dios lo ve y para Él es especial y Él quiere hacerlo crecer para poder bendecir a los demás. ¿Qué si mi hermano pastor no hubiera acudido al llamado que Dios le dio como pastor en este lugar? Muchos de nosotros no estuviéramos acá, pero Dios vio en él un potencial de poder pastorear a una iglesia, y es por eso que nosotros, porque el don que Dios deposita en nosotros muchas veces es de bendición para otras personas, entonces debemos de cuidarlo y debemos de trabajar por eso. ¿Qué hace usted, madre de familia? Más las madres, porque los papás son un poco así como, ay, deja ese bicho. ¿Qué hacen las mamás? Cuidan a sus hijos. Ahora yo molesto a mi cuñada porque ella ya no quiere prestarnos a la niña para servir. No, porque dice que ella ya está grande y ya hay que cuidarla más. Entonces, ¿qué hacen? Lo sobreprotegen. ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién vas a estar? Algunos papás no se quieren ni morir por estar cuidando a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque para ellos es preciado, eso es precioso. Les costó. Mi mamá dice, como a vos no te han costado, le dice a mi papá. Les cuesta, entonces quieren cuidar a sus hijos y no quisieran que se enfermaran, no quisieran que pasaran hambre, necesidad, no quisieran que nunca ellos quizás salieran a la calle y sufrieran como de verdad se sufre. Pero es muy parecido que una madre cuide a su hijo a que nosotros como cristianos cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y es nuestro deber abonar a ello, poderlo hacer. La segunda manera de cuidarlo es orando en todo tiempo, según dice Hebreos 6:18. Vaya conmigo a Hebreos. Creo que no es ese. No es ese versículo. Amén. Pero la palabra del Señor indica, hermanos, que debemos de orar en todo tiempo. ¿Y cuántos de acá
ni siquiera para comer oramos. Amén. A veces veo a mi esposo, que mi esposo está orando y yo ya comencé a comer, así que se me olvidó. Y bueno, solo luego cierro mis ojos y ya dejo que él termine de orar. Pero muchos somos así, si no oramos ni siquiera para darle gracias al Señor, ¿cómo vamos a orar? Si nos vamos arrastrando, después que venimos del trabajo, de la universidad, de estudiar, decimos que venimos bien cansados y nos arrastramos a la cama. Ya ni siquiera llegamos caminando, sino que arrastrados a la cama porque tenemos mucho sueño y ya no nos acordamos de orar. O algunos en la cama, y Señor, gracias por este día. Y ya al siguiente día nos dormimos, sonó la alarma, nos levantamos corriendo y no oramos tampoco. Y esa es una clave, la oración es una clave para mantener activo el don que Dios ha depositado en nosotros. La tercera es estudiando la palabra, según Pablo también le indicó a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Y la lectura de qué? No la lectura de un libro, hermanos. Timoteo tenía que enseñar al pueblo de Dios, y para enseñar, Timoteo tenía que estudiar la palabra. Pero creo que estas tres cosas son, bueno, creo que la primera, no dejando de congregarse, la practica la mayoría que están en este lugar. Pero las otras dos cosas son bastante difíciles de practicarlas, y es por eso que tenemos que tratar la manera de vivir conforme a la voluntad del Señor. Si cumplimos estas cosas, si tratamos de mantener activo el fuego que Dios ha depositado en nosotros, el Espíritu Santo se va a encargar de que nosotros florezcamos, de que nosotros no necesitemos hablar tanto, de que nosotros no necesitemos ir por el mundo tratando de demostrar, sino que el Espíritu Santo va a hacer que en nosotros florezca el testimonio, y así muchas personas, sin ni siquiera nosotros hablar, van a decir: ah, no, él es cristiano, sí, a él hay que respetarlo, a ella hay que respetarla, porque ellos son cristianos y verdaderamente lo testifican. Así que, jóvenes, estamos comenzando un nuevo año. Sé que tenemos muchas dificultades, quizás se nos van a presentar muchos problemas, pero hay que seguir adelante porque galardón grande nos espera. Y hoy, más que nunca, está más pronta la venida del Señor. Un día de estos yo le dije a mi esposo, estaba leyendo todas las cosas que están pasando, tantas cosas, y le dije: ¿y sabes qué? Me dio casi como cierta alegría, me dio paz, no sé, tal vez otros lo vean desde un punto de vista en que sí me conmuevo por ver el sufrimiento de la otra persona, pero en ese momento yo no me puse a pensar tanto en eso, sino me puse a pensar en que desde cuándo vienen predicando que estas cosas van a suceder, y ahora están pasando bien seguidas, y la venida del Señor está tan cerca que me dio como tanta paz, y le dije: Señor, ¿y de qué va a servir que esté haciendo tantas cosas para tenerlas aquí, si al final por lo que todos estamos en este lugar es porque queremos estar con Él, es porque queremos verle un día, es porque queremos dejar este mundo? ¿O usted se quiere quedar? Yo no me quiero quedar. ¿Para qué? ¿Para seguir trabajando? ¿Para seguirnos levantando temprano? No. Allá con el Señor ya no va a haber dolor, dice la palabra de Dios, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber llanto. Así que les animo en esta hora a que sigamos adelante. Hasta aquí ha llegado este mensaje. Mañana voy a dar el plan de trabajo para el otro sábado. Vengamos en palabras de oración para que sea el Señor quien nos lleve con bien a nuestros hogares.